A todas y a todos. Hoy, con mucho gusto, los recibimos. Esperamos que este conversatorio sea de todo vuestro agrado. Les quiero presentar particularmente a Mónica Gamboa. Ella es de profesión veterinaria. Sin embargo, ha sido una mujer multifacética en la vida. Se ha desarrollado múltiples actividades como buena mujer, ¿cierto? Y hoy viene a conversar con nosotros y nos quiere contar acerca de su experiencia y la mirada que ha tenido respecto de el trabajo que se realiza en otros países, ¿cierto? Norteamérica, específicamente Canadá. ¿Cuál es el trabajo que se realiza para trabajar con las familias y cómo tratar de alguna manera de prevenir la violencia familiar, intrafamiliar? No quiero hablarles mucho de Mónica, sino que ella, digamos, a lo mejor quiera presentarnos quién es, qué hace, cómo lo hace y cómo ha enfrentado, digamos, esta situación que nos parece tremendamente interesante, el no mirar no solamente acá en Chile, sino que mirar qué se está haciendo en otros países también. Así que los dejo a todas y a todos y a todes, con mucho cariño, Mónica Gamboa. Muchas gracias, Leti. Bueno, como Leticia dijo, yo soy veterinaria, pero también estudié ciencias sociales y psicología en Canadá. Quiero decirles que estoy muy contenta de que me hayan invitado a participar en esta reunión. Para mí realmente es un honor estar con ustedes esta tarde. Estoy muy contenta porque hace muchos años yo quería hablar un poquito en Chile del trabajo que yo hago, porque me gustaría de alguna manera motivar, ¿cierto? Yo sé que hay mucha gente motivada, pero que se puedan hacer cambios en cómo se trabaja en el sistema para ir reduciendo la violencia dentro de la familia, algo que está tan naturalizado en todas partes del mundo. Mi experiencia trabajando en la reducción de la violencia dentro de la familia empezó hace muchos años atrás. Trabajé con mujeres al principio, mujeres como consejera, preparando planes de emergencia, también aumentando su estima personal. También trabajé en shelter, en lugares de acogidas, y también trabajé con mujeres de la calle por muchos años, y muchas de las mujeres que estaban en la calle presentaban síntomas o presentan, ¿no?, trastornos mentales y problemas de adicción, y muchas de las raíces de eso es que ellas han sido víctimas de abuso cuando fueron niñas, adolescentes e incluso mujeres, por sus seres queridos, ¿no?, la familia, hombres, mujeres, tíos, madres. Entonces crearon un trauma y terminaron en la calle. Y después, desde el año 2006, yo ya no trabajo más con mujeres y trabajo con hombres que les han dado cargo por violencia doméstica, física. Yo soy parte de un programa que existe en Canadá, les voy a explicar cómo funciona, se llama PAR, es Partners Assault Response. Entonces, en este grupo está involucrado el gobierno, que es el que da los fondos, está involucrada la policía, las cortes con los fiscales, también hay sistema de apoyo a las víctimas dentro de las cortes, y también estamos nosotros, que somos los grupos que llamamos de reeducación de los hombres que le han dado cargo. En la agencia que yo trabajo, que se llama Counterpoint, es una de las agencias que da servicio de esta categoría en Toronto, y nosotros damos servicio en español, en inglés y en filipino. Y en otras agencias hay grupos de tamil, inglés,
portugués, que no hay muchos idiomas, pero se está tratando, ¿no?, de tener un acercamiento más a las personas que en su propia lengua. Nosotros trabajamos con intérpretes cuando las personas no pueden, no entienden el idioma, y entonces en las clases hay intérpretes, los participantes más los intérpretes, que hace que las clases sean un poco difíciles. La agencia donde yo trabajo da servicio a los hombres y a las mujeres. Los hombres son mandados por la corte, entonces el proceso es el siguiente: si se cometió un acto de violencia dentro de la familia, entonces se llama a la policía, el 911, con eso va la policía a la casa, investiga lo que pasa, da cargos a uno o a los dos, depende de la situación del caso, ¿cierto? La persona que le dan cargo es arrestada, va a prestar declaraciones, puede quedar detenida por un tiempo más largo o sale, pero tiene que volver a la corte en un periodo de 3-4 días. Después que va a la corte, ese proceso se demora bastante, entre 6 meses, 1 año y a veces más. La corte va colocando, va viendo, por ejemplo, al primero le coloca una restricción, que las personas no pueden estar cerca, que no se pueden acercar a 500 metros, que no pueden tener contacto telefónico, que no pueden tener contacto a través de terceras personas. Va a depender del caso, las restricciones van a depender del caso. Ahora, si la persona quiere que el marido o el partner vuelva a la casa, ella tiene que hace una carta que le da autorización a él para volver a la casa. Y ella puede cambiar esa carta en cualquier momento. Es voluntario. Esas personas están teniendo apoyo cuando van a las cortes, pero esto no pasa la primera vez, pasa la tercera vez más o menos, porque la primera vez se ve cuáles son los cargos, se le da la posibilidad que la persona contrate un abogado, o se le da una asesoría del abogado que está de turno, y así. Entonces este proceso es bien lento, pero tiene como objetivo es que las personas estén separadas como para que se enfríe, digamos, el problema, ¿no? Entre comillas, que se enfríe, pero porque es bastante difícil, que la persona tiene que salir de la casa, buscarse otro lugar, pero entonces hay un control de eso, y tienen que ir una vez al mes más o menos a la corte, y cualquier cosa que pase se llama a la policía de nuevo, o sea, potencialmente. Entonces, una vez que ya la persona ha pasado por todo este proceso por alrededor de 1 año, nos contactan a nosotros, nosotros le hacemos una evaluación, como una encuesta de cuáles fueron los cargos, cuál fue su responsabilidad. Los hombres generalmente mienten, pero nosotros tenemos acceso al reporte de la policía, o sea que describen la mitad de las cosas, ¿no? Entonces, de ahí pasa a una lista de espera. Tratamos de que no sea muy larga, y entonces de ahí se incorporan a los grupos que nosotros hacemos. Los grupos de los hombres son de 12 semanas. Los grupos son abiertos, esto quiere decir que las personas van entrando y van saliendo, o sea, más o menos entran 2 o 3 máximos por clase, y al mismo tiempo se van como graduando las personas que llevan más tiempo. Este proceso es lo ideal. A veces tenemos grupos cerrados, quiere decir que todos empiezan al mismo tiempo y terminan al mismo tiempo, pero la dinámica es mucho mejor cuando los grupos son abiertos, porque las personas que llevan más tiempo, de alguna manera, en algunos de ellos hay algún cambio, y entonces ellos van a ser los que van a hacer los desafíos para los participantes que van entrando, ¿no? Que van a conversar de sus experiencias, y ellos son como que nos ayudan a nosotros a facilitar los grupos. Los grupos siempre se facilita un hombre y una mujer. En todos los grupos hay un hombre y una mujer. Como les dije, son 12 semanas. Nosotros usamos un modelo que se llama Duluth, que ellos fueron los que empezaron con este programa
de reeducación de hombres que han tenido cargos de abuso. En Estados Unidos este programa dura 1 año, son 54 semanas, y nosotros por financiamiento solamente lo hacemos 12 semanas. Hace unos años atrás, cuando yo empecé, eran 16, ahora son 12 semanas de entrenamiento. Paulina, entonces ahora podemos mostrar la diapositiva. El programa se basa, tenemos cierto, nosotros hablamos de violencia, pero no solamente de violencia física, sino que hablamos de distintos tipos de violencia dentro de la familia, y tratamos de conversar con los hombres y decir que, bueno, que la violencia no es algo natural, sino que es algo aprendido. Y nosotros usamos el currículum, por ejemplo, hablamos de intimidación. ¿Qué es lo que es intimidación? Por ejemplo, las miradas, cuando le levantan la voz, ¿cierto? Cuando le pegan a la pared, cosas así. Y después, por ejemplo, qué es lo que es el aislamiento, cuando hablan mal de las amigas, que no se junten con las amigas, que no se junten con la familia. También del abuso emocional, cuando la maltratan de que es gorda, que es flaca, que no hace nada bien, que es mala madre. Entonces todos estos capítulos los vamos viendo con videos, con, a veces nosotros usamos el juego de roles, o sea que actuamos, no nosotros lo hacemos, los mismos participantes, entonces uno es la mujer y el otro es el hombre. Y entonces vemos primero la parte con todo usando el poder y el control, que es lo típico, donde se abusa, donde ellos, cierto, siempre toman ventaja, siempre usan sus privilegios, y después vemos también cómo son los efectos. O sea, ellos tienen una intención, por ejemplo, que gritaron, ¿no es cierto? O en este caso que le pegaron o hicieron algo que fue violento. La intención era a lo mejor parar una discusión y cuáles fueron los efectos, ¿no? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó? Terminaron en el programa, no pueden ver sus hijos, no tienen trabajo, y cuáles son los efectos en los niños, ¿no? Y después cuáles son los efectos en la mujer. Entonces es la invitación de ver cómo eso puede ir cambiando. Siempre hay un desafío a las creencias, ¿cierto? Porque las creencias, nosotros decimos que son los que marcan la forma de cómo nosotros trabajamos, ¿no? Los hombres y las mujeres en general. Entonces después lo comparamos con como si la igualdad, cómo se puede hacer en forma diferente. Y esta es la parte más difícil para ellos, porque los hombres no tienen alternativa. Muchas veces tú le preguntas, ¿y cómo se puede hacer diferente? Y generalmente, a pesar de que están tratando de hacer diferente, siempre está la tendencia a imponer su punto de vista o a tomar las decisiones, ¿no? Entonces, con sus mejores intenciones, les cuesta. Entonces nosotros tratamos de hacer ejemplos de, ok, sí, está mejor, pero ¿cómo se podría hacer mejor todavía? Por ejemplo, ellos dicen, no, si tenemos que llegar a un acuerdo. Entonces ellos son los que invitan a la reunión y ellos ponen las pautas de los acuerdos. Entonces decimos, bueno, pero es que a lo mejor la señora no quiere hacerlo de esa manera, o ella lo ve de una forma diferente. Entonces usted le pregunta a ella lo que quiere, o usted le dice, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ahora en adelante no vamos a pelear más, por ejemplo. No se puede, ¿no? Entonces la invitación es bien gradual, de a poco, muy de a poco, y como les decía anteriormente, los otros participantes son los que van a veces ayudando a que estos participantes cambien, y esa es la gracia, la belleza de la educación popular, porque las personas se van sintiendo identificadas. Siempre son cosas bien personales. Ellos a veces creen que nosotros les estamos mirando el caso cuando hacemos un ejemplo de teatro, por ejemplo.
Y son cosas que muchas veces los hombres han dicho, ¿no? Si quieres puedes sacar las ruedas porque la verdad que tapan al resto de las personas. A pesar que no estoy viendo a la gente, veo los puros nombres. ¿Qué más les puedo decir? Los hombres cuando llegan al programa se sienten víctimas, se sienten que ellos son completamente inocentes, víctimas, siempre le echan la culpa al sistema, se quejan mucho de que en Canadá ellos no tienen sus privilegios, ¿no? Que en Canadá las mujeres tienen muchos privilegios, y nosotros le decimos, bueno, que es en todas partes del mundo, que las mujeres queremos más igualdad y mejor trato, y entonces, pero hay una cosa sí, que ellos se sienten víctimas porque están acostumbrados a usar sus privilegios, ¿no? ¿Qué más les puedo decir? Bueno, yo tengo un pequeño video que les quisiera mostrar para que ustedes puedan verlo. Este video está en español, lo sacamos del YouTube, o sea que cualquier persona puede tener acceso a este video, pero nosotros se lo mostramos a los participantes. Yo hace muchos años que no hago los grupos en español, mis grupos son en inglés. Les quería decir que, por ejemplo, cuando los grupos, ¿cuánta gente tiene? Los grupos son de más o menos 20 participantes cuando son presenciales, ¿ok? Y más encima a veces tenemos 2 o 3 intérpretes en las clases. La conversación es un poquito difícil a veces porque está el murmullo del intérprete, y hay que esperar que la persona hable y después darle tiempo, pero nosotros inculcamos a los hombres que hay que tener respeto, ¿no? Entonces esa paciencia o impaciencia también la tenemos que monitorear o facilitar, y algunas personas tienen muchas dificultades con eso. Pero es parte del proceso ser como un ejemplo de cómo se puede uno comunicar en forma diferente, ¿no? Cómo el respeto, y también analizamos mucho la palabra respeto, porque el respeto significa diferentes cosas para todos nosotros, entonces nosotros ellos siempre dicen, ella me perdió el respeto, me faltó el respeto, y yo reaccioné por esto, ella me provocó. Entonces nosotros tratamos de preguntarle, bueno, ¿por qué usted cree esto? ¿Por qué lo ven así? ¿Cuáles son sus valores para pensar de que si ella no le hablaba mucho, le respondió mucho, ¿no? Que ellos incluso hacen así, que la mujer no para de hablar y siempre hacen este gesto, y ellos los provoca eso, les da mucha rabia. Entonces nosotros decimos, bueno, pero si usted podamos verlo a lo mejor de otra manera, esa señora le habla porque está interesada en usted, porque quiere que se resuelvan los problemas, ¿no? Porque si no, lo dejaría solo, ya no le hablaría más. Puede ser la posibilidad de que ella quiera que usted la escuche, y ella dice, sí, pero entonces la otra cosa, entonces, bueno, y si usted no la escucha, ¿qué es lo que hace usted? Bueno, yo hago como que la escucho, pero no la escucho. Me pongo a pensar en otra cosa. Bueno, eso, pues la mujer se da cuenta, y eso es violencia, porque si usted lo hace todo el tiempo que ella está hablando y usted le pone una carita así como que ya estás hablando de nuevo tontera, entonces, ¿cómo le afecta a ella, no? ¿Cómo se siente su esposa si usted todo el tiempo se queda amurrado y no le habla por unos 3 o 4 días cuando ella le dijo algo que a usted no le gustó? Eso es abuso. Y así de a poquito van viendo ese tipo de cosas y van aceptando algunos, o lo van viendo por lo menos en una forma diferente. Muchos de los hombres que terminan el programa dicen, ojalá yo hubiera escuchado esto años atrás, ojalá me lo hubieran enseñado cuando yo era joven. No tienen muchas referentes, ¿no? Y la otra cosa que pasa, que es bien interesante, que a veces se forman como subgrupos, o sea que los hombres quedan tan impresionados con estas reuniones que ellos se juntan después de los grupos. Se van a un bar y conversan, y hablan de sus problemas y se ayudan entre ellos.
Entonces se crea y conversan de este tipo de situaciones que a veces no hay tiempo dentro del grupo porque ellos quieren hablar de su problema personal, qué fue lo que pasó, qué lo que hicieron, qué le hizo la esposa, y entonces no se da eso en las clases, a veces sí, pero no podemos extenderlo mucho en lo que ellos, en cada caso particular, entonces ellos continúan en forma privada, por decirlo así, ¿no? Después de los grupos. Entonces la invitación ahora es que veamos ese mini video y yo después les voy a hacer una pequeña reseña de cómo trabajamos el video. Los voy a dejar con el video. Perdón, ustedes escuchan, ¿cierto? No se escucha el video. No. Creo que en compartir pantalla tienes que poner compartir sonido también. Este lo incorporamos hace poco. Porque son la media, ¿no? Lo que está sucediendo, que es otra forma de abuso. Che, mirá la foto que me llegó. Esta no es la chica con la que vos... Está buena, ¿no? Está buena. Pero, boludo, ¿y esta foto? ¿Ella sabe? ¿Qué, que se la saqué? Sí, obvio, boludo. ¿Cómo no vas a ver? Igual después empezó con no, borrala. ¿Sabes cómo me llegó? ¿De alguno de los chicos? No. Me la mandó mi hermano. Que le llegó al grupo de WhatsApp de fútbol por otro pibe que le llegó por otro grupo, ¿entendés? Bueno, entonces tienes razón, está buena. Está buenísima. ¿Pero no es compañera tuya del curso? Sí, bueno, ¿qué tienes? Una foto. Sí, de la mina en bolas. Te pidió que la borraras. Vos hiciste lo contrario, la mandaste y ahora está en todos lados. Aguantá, ¿qué estábamos jugando? Además ella se dejó. Ni que fuera mi novia tampoco, che. ¿Qué te venís a hacer el correcto además? Ah, correcto. Tómatela. Correcto las pelotas, lo que pasa es que me parece que es cualquiera lo que sea. ¿Qué? La mina está una noche con un chabón y el imbécil la expone sin su consentimiento en bolas a todo el mundo. No está bueno. No quiero caer en decirte la de pensar si fuera tu hermana y esas cosas. Pues me parece que vos solito te tenés que dar cuenta que la tenés que respetar. No es muy complicado. Bueno, era una joda entre nosotros, Pedro. No era la idea que se hiciera viral. ¿Entre nosotros quiénes? Entre nosotros. Pero es lo mismo. Viral o no, es igual. Era un momento de ustedes íntimo y lo vimos todos nosotros. ¿Para qué? Para que digamos, oh, mirá a Juancito, qué capo es lo que se está comiendo. No está bueno. No es la manera de tratar a una piba. Es humillante. Así no. Cambia el trato. Lo que pasa entre ustedes, que quede entre ustedes. Sacar fotos o videos de un momento íntimo sin el consentimiento de la otra persona es violencia. Y aunque ella hubiera aceptado hacerlo, puede no querer que lo compartas con nadie. Si no quiere, no lo podés hacer igual. Si tenés un amigo que pasa fotos o videos de las pibas con las que está, frenalo. Y si te llega una foto así, no la compartas. Cortá la cadena. Vos podés hacer algo. Y si no te da para hablarlo, pasale este video. Claro. Este sí, compartilo. Bueno, entonces una vez que los hombres ven estos pequeños videos, nosotros a veces los separamos en grupos, cuando los grupos son muy grandes, y entonces un facilitador está con un grupo y el otro con el otro. Y a veces estamos
afuera, no participamos nosotros, sino que los dejamos a ellos que analicen el video. Y siempre lo hacemos como con un orden, ¿no? O sea, eso se los enseñamos antes, que fijarse en las acciones, qué es lo que hizo él, ¿cierto? Cuáles fueron las acciones abusivas, en este caso, por ejemplo, hacer un video, sin el consentimiento de ella, y cuáles eran las intenciones, ¿no? Entonces era como mostrarle a los amigos, en este caso, ¿no? Que se había acostado con esta chica, y entonces, ¿y por qué? ¿Y por qué tenía que hacer eso? Entonces, y esa es la parte, ¿no? Donde vemos los valores, qué es lo que hace que un hombre esté interesado en jactarse y mostrárselo a otras personas lo que él hace en la vida íntima, y los efectos, ¿no? Los efectos en él, en ella. Ahora hay muchas chicas que están sufriendo de este tipo de abuso, hombres también, pero el número es mucho más grande. Entonces, y esto es parte de digamos, de un capítulo, porque nosotros hablamos del abuso sexual, qué es lo que es el abuso sexual, qué es el consentimiento, y por qué es tan importante hablar de este tema, porque el 98% de las mujeres que reportan abuso, o el 98% de las mujeres en general, han sufrido algún tipo de abuso de parte de sus parejas, ¿no? O exparejas, cosas que ellas no querían y que tuvieron que hacer para que el hombre, por ejemplo, no siguiera enojado, o porque les diera plata, o porque ellas piensan que es su rol. Entonces todo ese tipo de cosas la revisamos también. ¿Qué es lo que es abuso? ¿Qué es lo que es coerción? ¿Qué significa no? ¿Cuándo empieza el abuso? Entonces esto es un tema bastante delicado, muy incómodo hablar para los hombres. Para mí al principio era uno de los temas más difíciles, pero es muy importante hacerlo, y hablamos de la socialización, ¿no es cierto?, de los roles que tenemos como mujer. Yo les doy generalmente, o yo y las otras facilitadoras, siempre damos desde el punto de vista de mujer, lo que significa para nosotras determinada situación, y ellos hablan de su punto de vista. Entonces, esa es la forma que analizamos la viñeta, y la otra, entonces, cómo se podría haber hecho en forma diferente. ¿Qué es lo que él no tendría que haber hecho en este caso, o cómo lo podría hacer en forma diferente si quiere tener una foto de ella, por ejemplo, dejársela para él, qué sé yo, no sé. Entonces los hombres van dando las opiniones, nosotros no les damos las respuestas, entre todos vamos formando las respuestas, y ese es un tema, por ejemplo, de una clase. Y así, ¿no? Vamos clase a clase analizando distintos tópicos que son cruciales. El hecho de por qué ellos llegaron al programa solamente se habla una vez, que es más o menos en la segunda clase, que ellos tienen, cada participante tiene que decir qué fue lo que hicieron, cuáles fueron sus cargos. Por ejemplo, que le rompieron el teléfono a la mujer y rompieron un mueble en la televisión. Ellos, por ejemplo, eso no lo consideran abuso, para nada. Y ellos no entienden por qué están ahí, ¿no? Porque para ellos violencia es haberla agarrado del pelo, estrangulado, tirado al suelo, pegarle un par de patadas. Pero este otro tipo de violencia, ellos no la ven como violencia. Y ellos dicen, estamos aquí porque normal, nosotros, como todas las parejas, peleamos, y resulta que la vecina fue la vieja metida que llamó por teléfono a la policía. Y yo no sé por qué estoy aquí. Y así más o menos es uno de los muy comunes argumentos que los hombres dicen porque le dieron cargos, y ellos se creen totalmente inocentes, o porque estaban tomados y no se acuerdan de lo que estaban haciendo. Entonces le echan la culpa a que estaban tomados. Entonces nosotros le decimos, bueno, eso es no, que usted no está tomando responsabilidades, y eso también hay un capítulo para que la persona podamos analizar cómo
se toma responsabilidades, ¿no? Y la diferencia entre decir sí le pegué y qué, o sí le pegué y estoy súper arrepentido, pero sí la verdad que le pegué y la verdad que no sé qué hacer para que esto no me suceda de nuevo, y yo quiero estar con ella y quiero cambiar, o quiero cambiar para otras relaciones, y si ellos no quieren, incluso nosotros le decimos, bueno, pero sería bueno que usted cambie, pero para que sea un hombre más feliz en otras relaciones, ¿no? Entonces, dependiendo del caso y la conversación es diferente. Y lo voy a dejar hasta aquí, y ahora quisiera que me hicieran preguntas porque así es más entretenido. Sí. Sí. Gracias, Mónica. Yo tengo hartas preguntas, pero me gustaría que si alguno de ustedes quisiera consultar algo, por favor pida la palabra. Lilian está levantando su mano. También recuerden que tienen en las reacciones la posibilidad de pedir la palabra o preguntar a través del chat. Lilian, estás muteada. Lilian, estás muteada. No se te escucha. Debe ser los audífonos. Puedes hacer tu pregunta a través del chat. Eso, Ahí sí, auto quizás, ¿no? Claro, auto. ahí se te escucha, Lilian. Ya, pero espérate, Pro. ¿y dónde está? En Pro, seguramente. Pro es programación. Sí, ahí está, on a las 10, A las auto, 10:11. claro, y después off Pro, a las 4 y cuarto. ¿Pueden silenciar sus micrófonos, por favor? Mónica, tengo una pregunta de Ana Carolina Galvez, que dice, ¿es posible que estos hombres se reeduquen o rehabiliten? ¿Cuál es la probabilidad porcentual? Bueno, esa pregunta siempre todas la tienen, ¿no? Y yo creo que sí, que si no, no haría este trabajo. Mira, los vengo haciendo hace 15 años, entonces yo tengo el optimismo de pensar que sí, a través de la participación de los hombres en estos programas hay un cambio. El cambio no es inmediato, no es total, porque cambiar los valores es muy difícil y toma un tiempo muy largo. Entonces y nosotros le decimos eso a los hombres, o sea que ellos tienen que tratar de hacerlo, y a lo mejor a la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta o 3 años no les va a resultar muy bien, pero que vayan tratando. Además que si la confianza, digamos, con su pareja se ha perdido, la persona lo va a poner a prueba, no le va a creer, y ellos necesitan, ¿no? Tener mucha paciencia. Entonces, cuando es un cambio genuino, las personas realmente cambian, y en las estadísticas, hay estudios de esto, y es a largo plazo. Hay un plazo inmediato que es cuando los hombres están en el programa, que definitivamente se portan mejor, porque nosotros, el otro equipo de Counterpoint está llamando a las mujeres, y las mujeres reportan que sí, que ellos están mejor, que están más calmados, pero cuando no están en el programa, los hombres necesitan ese apoyo y no existe. Entonces, no sé si respondí muy bien la pregunta, pero o sea, que puede haber un cambio inmediato, pero corto, el cambio significativo es a largo plazo. Muchas gracias. Mónica, yo tengo una consulta. Muchas gracias, dice Ana Carolina. Tú también has trabajado con mujeres. ¿La reacción de las mujeres es igual, parecida, similar? Mujeres, digamos que han sido ellas quienes han provocado la violencia, o ellas son las que tienen actitudes violentas. ¿Estas mujeres reaccionan del mismo modo que los hombres o hay modos diferentes? Bueno, yo también he sido facilitadora de mujeres abusadoras, así se llama el programa. La experiencia mía dice que las mujeres en general responden a años de violencia, o sea, de maltrato. Y sí, puede ser que un día le tiren algo por la cabeza, le hagan algo a su auto o alguna cosa personal de ellos, pero generalmente es una respuesta
al abuso. Entonces, en los grupos de mujeres, el enfoque es diferente, porque ellas tienen que reconocer de dónde viene su rabia y por qué están reaccionando de esta forma. Normalmente las mujeres se sienten súper culpables y responsables. Entonces, el enfoque de los grupos es diferente. Y también, como decía anteriormente, hay mujeres que tienen producto de los años de violencia y las repetidas experiencias de violencia, porque tienen un compañero, un partner que es violento, que es abusador, y después se meten con otro, que también es abusador. Entonces, romper esos ciclos es muy difícil para ellas, y bueno, lo revisamos de esa forma. ¿Ya? Pero ahí las mujeres le dan cargos también, igual que a los hombres, y son programas completamente separados. Sí. Y eso, en esos programas hay la posibilidad de que hayan grupos mixtos, por ejemplo, que hayan hombres y mujeres. No, nosotros por lo menos hasta ahora no, porque son completamente separados, se hacen, las dinámicas son diferentes, que no es consejería, es reeducación, entonces es distinto el enfoque. Gracias, Mónica. Mira, tengo un comentario de Sofía Sánchez que dice: los últimos años ha habido cambios en la forma de tratar o ver estos temas, tomando en cuenta que desde el 2017 se presenta más interés e información por el feminismo. Sí, claro, hay más interés. Mira, y el enfoque como tratamos a los hombres dentro de los grupos también ha cambiado, porque cuando yo empecé era mucho más dura la línea para trabajar con los hombres. Y ahora se trabaja con más empatía para que el hombre se incorpore más a las conversaciones. Además que tenemos 12 semanas, entonces nosotros tenemos que, ellos no nos pueden ver a nosotros como alguien que lo está juzgando, no se pueden sentir intimidados, tienen que ver que hay que intencionalmente nosotros estamos interesados en ayudarlos, ¿no? Para que ellos reaccionen. Entonces somos bien empáticos, pero firmes. Por ejemplo, si llegan tarde, no se puede quedar en los grupos. Si llegan intoxicados, no pueden estar en los grupos. Si hemos sabido de que hay problemas de violencia dentro de su pareja, si volvieron, por ejemplo, a reincidir, ellos tienen que reempezar. Entonces hay ciertas reglas que tienen que seguir. Y además que, no sé si lo dije al principio, no me acuerdo, es que ellos tienen que pagar de acuerdo a su income, pagan de acuerdo a sus entradas. Entonces hay algunos que pagan bastante y otros que pagan un poquito. Lo otro que les quería decir, que no sé si quedó claro, es que, por ejemplo, a mí y a mis compañeros nos paga el Estado. Nosotros no trabajamos voluntariamente, y también le paga a los jueces y también le paga a la policía. O sea que es un programa muy caro para el gobierno tratar de disminuir la violencia dentro de la familia. Es un programa caro, pero hay mucha inversión y se trabaja, y aún así el año pasado hubieron 160 mujeres muertas por sus parejas en Canadá. Wow, imagínate en Chile. Yo vi las estadísticas, 251. Sí. Otra pregunta, querida. Angélica Marín dice: los hombres que ustedes atienden, ¿cuántos años en promedio han ejercido violencia hacia sus parejas? Pregunta 1. ¿Cómo se puede proyectar ese trabajo a hombres jóvenes en relaciones sexoafectivas, sean o no parejas? Bueno, muchas veces son relaciones de un día, ¿no? O de ocasionales. Otras son parejas estables. Los grupos son mixtos, completamente mixtos. Son jóvenes de 18 años, hemos tenido, muy jóvenes, y un señor 70 o más, ¿no? Y entonces eso es lo que crea las dinámicas tan interesantes dentro de los grupos. También hay una gran mezcla de razas, de nivel socioeconómico. Entonces todo, y las conversaciones y los problemas son lo mismo. Y a veces las personas
hemos tenido abogados dentro de las clases, hemos tenido policías, y ellos van porque ellos pueden pagar su propio abogado, ¿no? Pero ellos van porque quieren probar cómo es el sistema. O sea, eso nos han dicho nosotros, porque han estado ahí. O además porque no quieren pagar un abogado, porque ellos se sienten inocentes. Entonces van a las clases y ahí van viendo y aprendiendo de forma diferente. Acuérdense que esas personas tienen mucho poder y que ellos ejercen ese poder contra sus parejas. Entonces, lo ideal sería, para mi gusto, es que los jóvenes fueran educados muy jóvenes dentro del colegio, en la televisión, en todas partes, como este video que yo mostré. Entonces, se evita, ¿no?, que la violencia siga creciendo, pero todavía no existe eso. Y como no es voluntario, es obligatorio, entonces necesitamos trabajar más. Mónica, Luciana te quiere hacer una pregunta hace rato que está con su mano levantada. Luciana. Hola, Mónica. Hola. Aparezco con otro nombre, pero ignóralo. Tengo una pregunta que quizás ya te han hecho. Si es que tú sabes, si es que en Chile hay algún equivalente al programa maravilloso en el que eres parte, como algún equivalente, como algún ese tipo de proceso o gestión, y si es que no lo hay, ¿cómo crees que se podría hacer? Bueno, hay un equivalente que es bastante lejano, porque es, primero que nada, los hombres que participan de los grupos son voluntarios. Hay una gran lista de espera. Y yo creo que esa es básica. Y hay un programa, creo, en Santiago, en la Estación Central, me dijeron. Entonces, es diferente, porque maravilloso que la persona tenga interés y quiera cambiar, ¿no? Y que quiera hacer algo. Pero ¿qué pasa con ese hombre que no quiere hacer algo y que se siente víctima, que se siente que ella es la que lo provoca, que ella debería entenderlo, conocerlo, saber sus gustos? ¿Qué hacemos con ese hombre, no? Que él cree que él tiene todo el derecho y él, por supuesto, no va a querer buscar ayuda. Entonces, eso es la diferencia con este programa que trabajo yo, es que los hombres son obligados a ir. Es bien interesante porque de todos los que van, casi todos los hombres que le han dado cargo tienen que terminar en los programas. No, las personas que tengan mucha plata, tienen un abogado macanudo y ellos les consiguen como unas terapias por teléfono con algún psicólogo y entonces así como que no participan de los grupos, en casos aislados, pero en general, incluso los abogados les hacen como un negocio con ellos y les dicen, ellos trabajan totalmente distinto a nosotros, porque ellos no los hacen que los hombres tomen conciencia de lo que han hecho, sino que ellos le dicen, bueno, mira, tú tienes 5 cargos, le rompiste el teléfono, le rompiste su ropa y la violaste. Entonces, mira, te vamos a hacer un negocio, o sea, una cosa que te convenga a ti, y te borramos, por ejemplo, el cargo de violación, que es el que más feo, ¿no? Pero tú tienes que asistir a los grupos. Y los tipos dicen, ya. Entonces, los abogados trabajan de esa forma, ¿ves? Entonces los convencen y cuando están en los grupos nosotros los reeducamos, porque la violación dentro del matrimonio es violación, aunque estén casados, y existe y eso es penalizado. No sé, aquí en Chile me parece que eso no sé cómo está. ¿Sí? Ya, qué bien. Gracias, Mónica. Milton Merino, varón, pregunta: ¿cuáles son los índices de violencia familiar en Canadá? Tipo de violencia, perfil de los abusadores. ¿Qué llama la atención de esos índices? Es tan variado, Milton. Es como te decía, va de edad, varía de edad, varía el nivel de educación, socioeconómico. Entonces no hay un patrón, no hay una persona que uno diga, este grupo es más violento, no se sabe, porque estos valores de abuso están en todos nosotros, hombres y mujeres, ¿no? Las mujeres, las madres son las que
perpetúan este tipo de violencia, en muchos casos, ¿no? La que van reeducando. Entonces, no te podría decir, hay casos muy terribles que han aparecido de honor, ¿no es cierto?, que se llaman matar por honor, que son algunos grupos, razas, grupos, no sé cómo se llama, culturas que practican esto, y esos son los que salen en la televisión y son muy bullados. Pero todos los días están matando a alguien. Si 160 mujeres quiere decir que mataron una cada otro día el año 2020, que fue un año especial por lo de la pandemia. Entonces no hay mucho. ¿Está bien? ¿Te respondí? Y lo otro, Milton, me alegra que tú estés presente porque este es un problema de hombres y de mujeres, y los hombres deberíamos tener la mitad y mitad, y no estamos, ¿ves? Entonces esa es ¿cómo hacemos para trabajar con los hombres? Para que ellos se motiven y quieran ayudarnos en este proceso de transición, de cambio, de una mejor sociedad. Eso es lo que yo quisiera hacer, y apoyar y aportar. Gracias, Mónica. También María Alvarado, tienes la palabra. Tengo varias preguntas, te quiero preguntar tantas cosas, Mónica. Pero una de las cosas que me tocó guiar una investigación hace unos años en este centro de reeducación que está en Estación Central, y una de las cosas más dolorosas fue que las tasas de rehabilitación, comillas, no sé si bueno, es el término que se utilizó por lo menos en esa investigación, eran de 0,01, una cosa así. O sea, la mayoría de los abusadores como que pasaba sin pena ni gloria el programa, a pesar de los esfuerzos que ponía el equipo que estaba ahí. Bueno, ahí está el tema. ¿Faltarán herramientas o será que el fenómeno es distinto? Tú que trabajas en Canadá y eres chilena, ¿crees que se presenta de alguna manera distinta? ¿Hay alguna diferencia por temas culturales entre Canadá y Chile, o lo ves de la misma manera? ¿Crees que cuéntame, ¿qué diferencia No, hay? el abuso trasciende a las culturas, o sea, es el proceso es diferente, porque yo te dije, llaman a la policía y la persona es arrestada y le dan cargo y puede quedar detenido un fin de semana o puede quedar detenido un mes, 3 meses, un año, o sea, depende de la gravedad del caso. Por ejemplo, si es reincidente, eso queda en su historia. Entonces es más riguroso y es obligatorio, no es como te decía, voluntario. Y entonces todo eso está coordinado. Acá me parece que no funciona así. No, y de hecho hay muchos asesinatos que son incluso femicidios, que son después de haber llamado a la policía o de poner muchas denuncias y constancias. Y tú ves similitudes entonces. Sí, y la otra cosa que te quería decir que es bien importante, que no sé cómo funciona en Chile, que allá el Estado te da los cargos. O sea, antes la mujer llamaba, por ejemplo, o el vecino llamaba, y le daban cargos, pero ella decía, no, él es realmente buen marido, él estaba tomado ese día, entonces le sacaban los cargos, no quedaba récord. En cambio ahora no, el gobierno es el que te da los cargos, y como te da el gobierno los cargos, por eso es que el proceso demora tanto tiempo. O sea, y queda, si tú no haces el programa, queda en apenas te para la policía porque estás manejando mal, te pasaste una luz roja o algo, aparece ahí. Entonces, es un cargo criminal, ¿no? Entonces, por eso que yo quería hablar de que el sistema es el que tiene que cambiar en Chile, cómo se aborda esto, cómo trabajamos con esto. Gracias, Mónica. Mira, Angélica Marín me parece que había pedido la palabra. Sí, había pedido la palabra, pero una de las preguntas era cómo era el sistema justamente en Canadá, porque claro, acá llegan, también son derivados desde la justicia, los centros EDPA, que son los que están en Chile. Los conozco porque me tocó estar ahí en ese trabajo.
pero no hay una obligatoriedad, o sea, no hay una consecuencia de no ir, que es que yo creo que es lo que marca la diferencia con lo que tú explicas. Acá a veces llegan atrasados incluso para lograr que les den el certificado que asistieron, digamos, y luego lo quieren presentar al tribunal como que ya fueron las 3 veces. Y tampoco el tribunal hace ningún seguimiento. O sea, ese es el ingreso cuando es el ingreso más coactivo. Y el otro ingreso es el ingreso voluntario, que es que alguien es derivado desde los mismos centros de la mujer y se hace lo similar que hacen ustedes, sí, que en los centros de la mujer se les pregunta a los profesionales cuál es el reporte que da la mujer respecto al hombre que se está atendiendo en el centro de reeducación. Eso sí es parecido a lo que dicen ustedes. Pero el sistema, no hay un sistema coactivo, que es lo que tú has explicado, y eso podría ser una buena intervención. Eso. Y el otro punto, a propósito de trabajar en las universidades, antes yo trabajaba en los programas de violencia con mujeres, en fin, uno tiene mucha esperanza, porque acá las situaciones de violencia que observa, si bien están situadas en el ámbito de la violencia sexual, son personas bien jóvenes y que no es la más grave, digamos. Después de haber trabajado con femicidio, uno dice, todo parece un poco más simple, pero igual es violencia. Y tenemos que erradicar. En Chile hoy día tenemos 43 femicidios este año, y eso lo dice la red chilena, porque el CERNAM, que tiene un registro más acotado, tiene como 34, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esas posibilidades que uno observa para estudiantes nuestros que tienen una violencia que es de género igual, pero que no es la más grave, para la reeducación, que es como lo que nosotros estamos en este esfuerzo de detener esa violencia? Entonces allí, por eso te preguntaba, ¿cuáles son como la experiencia con hombres jóvenes que ustedes han tenido? Y si observas tú mejores resultados, porque ahí hay una potencialidad, que creo yo, hay una plasticidad estructural mayor que cuando alguien que tiene muchos años de haber ejercido violencia. Eso. Bueno, eso es lo que uno esperaría, pero está muy arraigado otra vez a los valores. Entonces, depende de las religiones también. Entonces, todo eso hace que la persona sea más abierta a entender y cambiar. La realidad de la sociedad canadiense es un poquito distinta a la chilena, pero yo creo que dejando de lado todo eso, que si estas cosas se hablan, como por ejemplo el video, o se empiezan a conversar a una edad más temprana con los hombres, con los jóvenes, con los hombres y las mujeres en el colegio, las cosas van a cambiar. Yo creo que la educación empieza por ahí, se debería hacer mucho más campaña. Y la campaña hacerla de forma más amigable tal vez, para que los hombres se enganchen y se den cuenta de lo que están haciendo está equivocado. No sé si me entiende, porque los hombres están como, en este momento, están como muy a la defensiva, y ellos dicen, yo no soy así, ¿ya no? Yo no le pegué, o no le pegué tan fuerte, pero un empujón, un agarrón, un toqueteo a la fuerza, todo ese tipo de cosas, ¿no? O un mensaje así indeseado, es violencia, ¿no? Entonces ellos tienen que ir entendiendo y nosotras tenemos que ir colocando los límites, ¿no? Y para nosotras nos cuesta, porque es difícil que la persona que a ti te gusta, por ejemplo, porque te puede gustar tu compañero, y ese mismo compañero de repente te pone en ridículo delante de los otros amigos, o hace cosas inapropiadas. Entonces ese tipo de cosas, ¿cómo lo balanceamos, ¿no? Entonces es complicado, es educación de los dos lados. Gracias, Mónica. Mira, tengo la pregunta de Lilia Morúa, que la había dejado, se me quedó atrás. La cambié. ¿Puede ahora? ¿Me escuchan? Sí, dale. Ya. No, es que ya salieron todas las preguntas, salieron todas mis dudas. En primer lugar, Mónica, te felicito, me encantó tu ponencia, y lamentablemente una ponencia bastante preocupante, sobre todo para la sociedad chilena. Al menos en Canadá cuentan, ¿no es cierto?, con este trabajo que hacen ustedes para poder salir adelante.
Pero esto, el video, por ejemplo, que tú mostraste, que yo lo encontré estupendo, ¿es masivo? ¿Lo dan para la televisión o es un trabajo solamente exclusivo de ustedes? Porque No, ese encuentro video está que en el YouTube. Fue ya. Argentina, nosotros lo encontramos porque el material que Ah, en Canadá es en inglés del modelo de Duluth. Y los otros que teníamos, es que cambiamos, como cambió la tecnología, esa es la cosa, ¿no? Teníamos los ya. en CD. Y entonces ahora, como todo cambió, no lo tenemos en español, pero no lo hemos transportado. Yo le pedí a mis compañeros que me mandaran algo y no lo hemos hecho como para mostrarlo en Zoom. ¿Me entiendes? Entonces, por eso busqué ese, pero es porque ellos me dijeron que han mostrado ese video. Es masivo. Hay muchos videos, yo les recomiendo Buenísimo. que es muy sencillo, que se llama To Be a Man. ¿Qué significa ser hombre en inglés? To Be a Man. Así sencillo, ustedes escriben eso y sale. Y entonces se empieza, y nosotros mostramos ese video. También mostramos otros videos como de psicoterapia, ¿no? Y a veces hacemos como roleplay, que hacemos el teatro, y el teatro es muy efectivo. Los intercambios de posiciones, por ejemplo, primero uno es el hombre, después el otro es la mujer, y después se cambian los roles, los mismos participantes, y nosotros preguntamos qué se siente. ¿Qué se siente cuando la otra persona le está gritando? ¿Qué se siente cuando usted le tira las cosas por la cabeza? Y los hombres tienen la posibilidad de tener un momento de reflexiones muy poderoso. Hay que atreverse a hacerlo y funciona bien. No siempre funciona, pero sí funciona. Sí, pero yo creo que aquí el asunto va a tener que ser de educación dentro del colegio, que se haga cargo los profesores, que hagamos algo, el currículum, que haga algo para poder solucionar, porque los programas aquí no funcionan porque no hay plata, así de simple. No se logra hacer lo que tienen ustedes allá, que así todo no resulta tampoco al 100%, pero sí da un cierto apoyo y cierta seguridad. Ya, era eso, Mónica. Yo creo que es fundamental la educación con los niños muy jóvenes, pero también no sé, trabajar con el gobierno para que haya un sistema coordinado, ¿no? Para que para que el vecino llame, para que cualquier persona que vea a alguien en la calle, una pelea, que no haga como que no lo vio, que no es mi problema, ¿no? Entonces tenemos que cambiar esa mentalidad. Sí. Y eso que muestren estos videos para todo el mundo en la televisión, que muestran tantas cosas que no nos sirven, mostrar esas cosas. Interesante, ¿cierto? Mónica, me gustó mucho. Gracias. Gracias. Paulina, ahí tienes una tarea para subir el video a nuestro canal de YouTube. ¿Quién tenía levantada la mano? Se me perdió. Paulina. No. Luciana. Luciana, por favor. Sí, hola de nuevo. Se me quedó una pregunta en el tintero y es sobre un poco lo mismo, en verdad, sobre, no sé si es lo mismo, pero ¿qué, como tú, en base a tu experiencia y viendo el panorama en Chile, qué opciones crees que se pueden acercar como una especie de rehabilitación que no necesariamente tenga que ser del Estado? Lo pregunto ya por mi experiencia propia, por tener como victimario en mi familia, lamentablemente, y también en otras situaciones que he visto en los mismos colegios donde hago práctica, o amigas, etcétera. ¿Qué recomendaciones se pueden dar? Porque al final del día me topo con estas personas que se rehúsan a decir como ejerzo violencia. Al final es como, no, yo no soy violento. Y en verdad sí lo es. Entonces, ¿qué estrategias, qué formas y qué alternativas crees que pueden haber en nuestro país? Yo creo que hay muchas posibilidades, porque en Chile tenemos mucho el trabajo de comunidad. Entonces, a mí eso me da mucha esperanza. Y pienso que como uno se reúne a hablar, por ejemplo, de cosas políticas o una olla común o una necesidad del barrio, de una reja, qué sé yo, para
para protegerse, también se podrían en estas reuniones cambiar un poquito la temática y hablar de su rol como hombre, ¿no? Como protector dentro de la familia, y ser protector, por ejemplo, en esta época, voy a hablar en este momento tan difícil que estamos viviendo, ¿qué significa para un hombre que es el proveedor, o que históricamente ha sido el proveedor o el que lleva más plata, por de alguna manera mencionarlo? ¿Cómo se siente él si no tiene trabajo? ¿Cómo se siente él de frustrado? ¿Cómo lo ve la señora? ¿Cómo se ve él mismo? Y entonces ver quién te colocó ese rol, ¿no? De que tú tienes que ser el proveedor y que tienes que llevar más plata y que tienes que ser el exitoso. Y si pasan cosas en la sociedad como ahora, que pierdes tu trabajo y las personas se sienten muy tristes, muy amargados, y esa tristeza no la expresan como tristeza, sino que la expresan como rabia y como abuso. Y entonces trabajar con eso, pienso yo, ¿no? O sea, se me ocurrió ahora que estoy conversando con ustedes, pero creo que hay posibilidades de trabajar el enojo y tratar de ver las raíces del enojo de una forma diferente, porque el enojo es una respuesta, que el hombre cree que pegar un grito es como que están sintiéndose desahogados, ¿no? o hablarte bien marcado, así, pero no, es su frustración, ¿por qué lo hacen? ¿No? Entonces, y yo creo que entre amigos se podría conversar esto, entre amigos, hombres y mujeres, hombre, no sé, o sea, creo que hay posibilidades. Y también ir incorporando todo esto, por ejemplo, que estamos tan... hoy día yo fui a renovar mi pasaporte, ¿no? Y aquí en Chile siempre se hablan las filas, entonces la gente empezó a alegar contra otras cosas, ¿no? Y uno tiene que dar su opinión, y de repente, no sé, pues meter la cuchara de esa forma de que si hay que respetar, porque a uno le dieron un número, entonces tenemos que seguir las reglas, ¿no? Y qué es lo que es el respeto, y etcétera. Entonces ese tipo de conversaciones, no tener miedo de decirla y hacerla en forma amistosa, graciosa, y yo creo que se va irradiando, pienso yo. Yo creo que yo tengo mucha esperanza en los cambios. Creo que es posible. Y no sé, tiene que haber muchas, yo sé que hay organizaciones de vecinos, una amiga me dijo que se puede trabajar esto, que hay grupos que lo están conversando, o sea, esto no es solamente de nosotras, pero como se hace más masivo, esa es la cosa. A lo mejor unos avisos en el metro, esto no lo tienes que hacer, ¿no? O cómo lo podemos hacer mejor, no sé. Ay, Mónica, me quedo con la esperanza. ¿Alguna otra consulta, chicas, audiencia, estudiantes? Mónica, aquí hay estudiantes, profesoras, profesores, equipos, hay directivos. Es bien diversa la audiencia, así que si alguien tiene alguna otra consulta. Constanza pregunta, ¿cómo se llama el programa en el que participas en Canadá? La agencia se llama Counterpoint y el programa se llama PAR Program y es Partner Abuse Response. Ese es el programa que nos une a todos lo que le dije, que es el gobierno, la policía, los que trabajan con las víctimas y nosotros. O sea, todo eso está incluido en PAR. Muchas gracias. Bueno, María Elizabeth, ¿tienes la mano arriba o se te quedó? No, la levanté. Vale. Lo que pasa es que, Mónica, quedé un poco pegada con lo que comentaste en un momento sobre que se sienten víctimas. Oh, sí. Y creo que de una u otra forma lo hemos visto también en la universidad. Que muchas veces Angélica se ríe, que los abusadores eventualmente se sienten como víctimas y siempre bueno, yo tengo estudiantes que son abusadores, o sea, y es algo con lo cual es muy difícil lidiar, te lo digo como docente feminista además.
Y bueno, son dos cosas en realidad, si quieres darme tu opinión. Por un lado, siempre me he preguntado hasta qué punto es responsabilidad nuestra. Me refiero a, considerando que somos casi puras mujeres, por ejemplo, las que estamos hoy acá, que estuvimos interesadas en esto, salvo Milton Merino. ¿Es responsabilidad nuestra reeducarlos realmente? O acá, te lo digo más en términos abstractos, o sea, porque me lo he planteado muchas veces, hasta qué punto tenemos que seguir, ¿cierto? Diciéndole, oye, te estás equivocando una y otra vez, siendo que en realidad, y además sobre eso, ¿cómo, a dónde adjudican ellos esta responsabilidad que están desplazando al sentirse víctimas, ¿cierto? La culpa es del sistema, la culpa es de sus parejas, la culpa es de a quién le echan la culpa, porque es verdad, también lo he visto y es algo que me llama muchísimo la atención. La culpa de la crianza, ¿a quién le echan la culpa? Yo Bueno, sé que, por a ejemplo, todo, pero lo que pasa es que el hombre, cuando no, y nosotras, toda la socialización, ¿no? La familia, la iglesia, el colegio, todo, al hombre le ha dado unos atributos que lo pone en una posición de privilegio. Y entonces ellos se sienten, por ejemplo, históricamente el papá se sentaba en la cabecera, ¿cierto? Y ahora ya no, porque se puede sentar en cualquier lado. Y de alguna manera algunos hombres eso lo resienten. Entonces ya ahí ya estamos como víctimas. Yo ya no soy tan importante. O a mí no me toman mi palabra para tomar una decisión, porque las mujeres están trabajando. Entonces, y el hombre tiene todavía en la parte profunda de su cerebro pegado de que él es el que tiene que dar el visto bueno, por decirlo, ¿no? Entonces el hombre, por eso se siente víctima. Ahora hay muchas cosas que está cambiando, pero todavía si a alguien le hay un acoso sexual, que la falda era muy corta, que el escote era muy corto, que lo miraba mucho o se le acercaba, ¿no es cierto? Entonces esa cosa nos echan la culpa a nosotras y nosotras nos echamos la culpa a nosotras mismas. O sea, una mujer critica a la otra mujer, por un lado es eso, y entonces todo ese tipo de pensamiento yo creo que tiene que cambiar, y obviamente lo ideal sería que hubiera más Milton en estas reuniones, porque uno solo hoy día es muy poco, ¿me entiendes? O sea, tendríamos que, porque los hombres escuchan a ellos, esa es la gracia, por ejemplo, de los grupos, que cuando un hombre que está dentro del grupo y lleva más semanas y hace un comentario a otro participante que es nuevo, es mucho más efectivo que si yo le hablo, por ejemplo. A mí me toman en cuenta, pero hasta por ahí, hasta que me van entendiendo lo que quiero decir, porque al principio hay mucha resistencia y el hombre también cree que la mujer tiene que conocerlo, sobre todo si es la pareja de periodo largo, que ella tiene que entenderme cuando estoy mal genio, ella tiene que entenderme que yo estaba cansado ese día, que por eso le grité, pues que ella no paraba de hablar. Entonces ese tipo de conversaciones hay que cambiarlas, tenemos que cambiarlas nosotras y tenemos que tenerla más frecuente con los amigos, no sé. Eso pienso yo. Yo no paro de hablar de esto, mira, yo apenas hablo, la Leti es testigo del trabajo que yo hago, la gente empieza a hablar de sus experiencias, de qué me pasó a mí cuando joven, y los hombres también hablan de los abusos que sufrieron por parte de su mamá, de su papá, lo que le iban diciendo. Entonces, sí se puede conversar de este tipo de cosas y sí se puede cambiar. Y hay que empezar a colocar la gotita por aquí y por allá, ¿no? La semillita. La educación Gracias. siempre es la clave, ¿no? En honor al tiempo, una última pregunta. Mira, Sofía dice, ¿cómo puede la sociedad incluir nuevamente a una persona violenta? Porque la persona, como yo lo veo, a mí me cuesta decir que existe una persona violenta. Existe una persona que comete o cometió actos violentos. Entonces, la persona puede cambiar porque son sus acciones las que nosotros estamos juzgando. No es que el tipo sea una persona con problemas mentales, no. Él está muy bien de la cabeza, él sabe muy bien, a lo mejor inconscientemente,
por qué está haciendo las cosas, no le coloca el nombre perfecto, pero él quiere conseguir que la esposa, por ejemplo, no salga a juntarse con sus amigas, y para eso él puede hacer un show y puede gritarle y que puede ponerle miles de trabas. Él sabe por qué está haciendo eso, porque él está celoso, porque le da miedo. Él piensa que la mujer casada no tiene que salir con las amigas sola. Que sí, entonces, ese tipo de cosas se puede ir cambiando. Él sabe, no es que el hombre esté loco. El hombre hace lo que hace porque tiene unos valores que están inculcados desde la niñez. Por la sociedad, por nosotras y nosotros. Interesante, la verdad es que podríamos estar conversando horas. Y ojalá esto se convirtiera, ¿cierto?, en una tertulia familiar, hablar con los primos, con los sobrinos, con los hermanos, y de alguna manera abrir, como dices tú, este tema, porque es un poco resistencia, ¿verdad? Más aún cuando cada vez que uno trata de dar una opinión, por lo menos eso pasa aquí en Chile, Mónica, te tratan de feminista y extrema. Y no es fácil dar una opinión. Es complicado, hay que ser muy sutil y muy delicado porque de lo contrario te miran feo. Y quisiera agradecer, Mónica, tu tiempo. Yo sé lo que significó para ti quedarte porque tenías otros planes. Sin embargo, lo hiciste porque tenías ganas de conversar con nosotros, de participar de este espacio con un costo, y por eso te lo agradezco. Sé que no fue fácil, la Mónica me había pedido cambiar, ojalá de anticipar porque tenía otros planes, pero fíjense que se quedó para cumplir con este compromiso, así que te damos las gracias. Te doy las gracias particularmente en nombre del equipo de la Mesa de Convivencia y Género, que somos un grupo de docentes y estudiantes que voluntariamente hemos formado este equipo, ¿cierto?, con la idea de educarnos, prepararnos, instruirnos para, a partir de aquello, ¿cierto?, poder también de alguna manera evangelizar, ¿no? Un poco lo que tú has hecho durante muchos años. Y me gustaría hacerte una última pregunta. Milton tenía la mano también. Sí, perdón, Milton. Sí. Te quiero hacer una preguntita antes. ¿Cómo te sientes tú, mujer, con este trabajo que has hecho por años? Yo me siento muy tranquila. Me siento, siempre mis amigas me preguntan por qué lo hago. Entonces yo pienso que, como les dije antes, yo trabajé muchos años con las mujeres y tenemos que haber mujeres también que quieran trabajar con los hombres, ¿no? Y yo no lo hago con rabia, lo hago con muchas ganas de ayudar, y me gustaría que si de alguna manera puedo prevenir, por ejemplo, una muerte o un maltrato o una vida mejor de unos niños, unos hijos de estos hombres abusadores, así yo me siento que estoy contribuyendo a un cambio en la sociedad. Entonces yo creo que me siento bien, por eso lo hago. A pesar de que cuando tenemos las sesiones, que me olvidé de contarles que ahora nosotros hacemos las sesiones por Zoom, entonces los grupos son más pequeños y yo me quedo muy cargada. Yo hago mis grupos los días jueves en la noche, y yo y mi compañero de trabajo nos quedamos conversando por lo menos una hora después del grupo, como para, ¿no?, análisis de lo que pasó y cómo lo podemos hacer mejor la próxima semana y qué tema vamos a hacer, porque tal persona hizo tal comentario, para ver si de alguna manera nosotros metemos el tema, pero sin que se sienta atacado, sin que sepa que es por él que estamos haciendo el programa, pero que él se pueda ver en un espejo en la próxima clase. Entonces, un trabajo intenso, pero nos gusta. Gracias. Milton, la última pregunta. Sí, más que una pregunta, en realidad no me queda más que agradecer a Mónica por su presentación, agradecer también a la colega María Elisa de Alvarado, que me ha invitado también y me ha dado a conocer este proyecto que tienen, bastante interesante, y claro, lo curioso
también de que en un conversatorio como este ya son un hombre, ¿no? Ahí hay una tarea, yo creo, de ver cómo también se puede incentivar a que los hombres también se hagan parte de instancias como esta, en donde, y a la luz de lo que decía adelante una colega, preguntaba qué otras maneras pueden haber para, aparte del Estado, ¿no? Yo creo que esta instancia, de hecho, es uno de los tantos caminos que son necesarios para que se ponga sobre la mesa el tema de la dominación masculina por los siglos de los siglos, ¿no? Para uno como hombre es verdad que también es difícil, en cierto modo, aceptar invitaciones así, porque también la palabra feminismo asusta mucho, ¿no? Porque claro, y sobre todo yo creo referenciando a los grupos más extremistas de feministas, ¿no? En donde, claro, el hombre parece ser que es una bestia ahí que no tiene derecho a nada, ¿no? Entonces, claro, yo creo que también de parte de los hombres hay cierta reticencia, pero yo creo que es una responsabilidad tanto de las mujeres como de los hombres seguir creciendo en estas temáticas, profundizando la visión antropológica de la relación entre hombre y mujer. Eso es lo importante, profundizar en esa relación, ¿no? De cómo la podemos hacer más llevadera. Y vuelvo a insistir en lo difícil que es para un hombre, porque llevamos nuestros genes, muchas veces nacimos con Estoy en desacuerdo. Comportamientos que... Es que yo digo más que los genes en realidad por una cuestión de aprendizaje desde niño, ¿no? Desde pequeño, ¿no? En realidad no sé si llamarle genético en realidad, ¿no? Pero sí va culturalmente muy internalizado en nosotros, ¿no? Pero por ejemplo, ese puro comentario que tú haces, que uno cree, o los hombres creen que es genético ser violento, y la testosterona y bla, bla, bla. Y yo creo que no, que es la socialización, y la diferencia entre la socialización de un hombre y la socialización de la mujer dentro del mismo hecho. Nosotros nos vamos a poner a llorar o a hablar, y ustedes, por ejemplo, si estamos frustrados, y ustedes van a ser agresivos, van a levantar la voz, digamos la tendencia, ¿no? O golpear la pared. Entonces, eso es socialización, no es genética. Claro, cuesta mucho desaprender muchos elementos, y ese es un trabajo que tenemos que hacer los hombres, y insisto, participando en instancias en esta, como profesor también que soy, necesito más herramientas para que de cara con mis alumnos y alumnas pueda haber una mayor discusión, ¿no? Con una mayor altura de mira. Y esa es mi labor, mi responsabilidad, y por eso también estoy aquí. Claro. Si en algún momento no llego a estar, va a ser por otras razones, pero invitar también a los hombres a que se puedan incorporar a esta estupenda mesa, a este conversatorio que tienen por delante, ¿no? Así es que éxito en ello, y voy a tratar de acompañarles también en la medida que pueda, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias. Bueno, Moniquita, nuevamente te agradezco en nombre de todo el equipo, y esperamos que a lo mejor cuando estés en Canadá, de repente te quieras reunir con nosotros. Las puertas están abiertas para ti cuando quieras incluirte para que conversemos. Gracias. Y yo conversé esto con mi jefa allá en Canadá, y el equipo, algunas personas le dije que iba a hacer esto, y todo el mundo estaba dispuesto a ayudar si hay, no sé, alguna asesoría que se necesite, o dar una idea, o compartir ideas nomás, porque no se trata de que allá está toda la respuesta, si está acá también. Tenemos que ver cómo se puede trabajar este tema, y de a poquito hacer cambios. Buenísimo. ¿Alguien quisiera hacer algún cierre metacognitivo? ¿Con qué te quedas? Luciana, que tienes la palabra, la mano arriba. Yo quería decir que se quedaba una cosita más en el chat que decía la María Elizabeth, así, último, que decía, en casos de violación y asesinato de una menor de edad, la propia hija, por ejemplo, ¿crees que existe posibilidad de reeducar, Mónica? Bueno, esas personas no atienden a mis grupos. Yo creo que sí, hay posibilidad, siempre hay posibilidad de reeducar, pero también hay que ver otro tipo de... Fíjate que yo, a mí me lo han dicho, y ha sido bien chocante. Yo trabajo con personas con discapacidad intelectual, y los padres han optado por abusar de sus hijas pensando que le están haciendo un bien, que ellos quieren ser ellos en vez que sea otra persona. Cosas así me han dicho.
Y entonces eso tú tienes que conversarlo con ellos, ¿no? Entonces no es ¿me entiendes? La mentalidad del criminal no es una mentalidad totalmente trastocada por los valores que ellos tienen. Entonces, es fuerte, pero yo creo que sí se podría una rehabilitación, no sé si en todo, porque obviamente hay gente que tiene unos trastornos muy graves, pero sí hay gente que de todas maneras podría cambiar. Mira, Mónica, qué interesante. Angélica Marín, ella forma parte del equipo de la Oficina de Género y Sexualidades de la Universidad de la UCEM. Y dice, aceptamos el ofrecimiento de asesoría en temas de reeducación que has señalado. Así que ya tenemos una red ahí. Gracias. Buena audiencia. Podemos, por ejemplo, un día hacer una clase de verdad, no como hoy día que fue una reseña de todo un poco, y así entre nosotras ir viendo cómo trabajo yo, la acción, ¿cierto? La intención de uno por uno, los valores, los efectos y cómo se puede hacer diferente. Maravilloso. Para enseñarle para tener respuesta, por ejemplo, con los muchachos que dicen que son abusadores, ¿no? Entonces tú lo puedes, ¿cómo lo vamos tocando uno por uno? Porque a veces uno lo pillan de sorpresa, entonces tiene que estar preparado para poder responder y poder ayudar. Buenísimo. Nos quedamos ahí con una tarea tremenda. En honor al tiempo, son las 19:30 horas. Les damos la gracia a Mónica, a toda la audiencia, a todos quienes estuvieron acompañándonos hoy día, y anímense porque esto es solo para crecer. Un abrazo, que estén muy bien. Muchas gracias. Nos vemos la semana próxima. Nos vemos. Chao. Chao, gracias.